Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Padre Santo, y te bendecimos y te damos las gracias en esta mañana por tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Padre, para que de esa manera, Señor, tu palabra, las alabanzas y todo lo que hacemos, Señor, redunden en tu gloria, Padre, y sea de bendición para cada uno de los asistentes. Te pedimos, Señor, que tú quites alguna carga, preocupación, dolor, enfermedad, para que podamos estar concentrados y disfrutemos, Señor, de la comunión con cada uno de nuestros hermanos, con cada uno de los visitantes. Dale sabiduría a los diferentes maestros de escuela dominical, David, Karina, Keren, Pablo, Agustina, Señor, a Pili, y dame también sabiduría a mi Padre para poder enseñar tu palabra. Háblanos, enséñanos y guíanos a través de la Escritura, Padre, y que cada uno de nosotros tome, Señor, lo aprendido como la regla de fe y práctica que debe de gobernar nuestras vidas. Examina mi corazón, perdóname mis pecados y perdona los pecados de cada persona, de cada familia, de la iglesia, Señor. Lávanos con la sangre de Cristo Jesús para que seamos aceptos ante ti. Todavía hay hermanos que no han llegado, apresura sus pasos, tráeles con bien y bendice los cultos dominicales que a esta hora ya se están llevando a cabo en Ixtlahuaca, así como en Tlaxcala, Señor, en Muñoz de Domingo Arenas. Nos encomendamos ante tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 6605. Muy bien, hermanos. Pues estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cada uno de estos temas nos está permitiendo no solamente conocer a la persona del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, sino también poder distinguir o diferenciar algunos aspectos de su persona que tal vez podemos dar por hecho, que conocemos o que tal vez no hemos encontrado en el Antiguo Testamento, y cuando estudiamos esta serie nos damos cuenta que hay mucho más cosas de las que nosotros nos habíamos imaginado. Normalmente cuando analizamos algo con detalle, eso es lo que terminamos descubriendo, ¿verdad? Que había información, había detalles, había cosas que no habíamos aprendido, y yo espero que en la medida en la que vayamos descubriendo esos detalles, pues entonces vayamos enamorándonos más de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Levítico capítulo 4, por favor. Levítico capítulo 4. El día de hoy, el tema que vamos a estudiar se llama Jesucristo en el sacrificio por el pecado. Jesucristo en el sacrificio por el pecado es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. En las últimas semanas hemos venido estudiando las diferentes ofrendas que de acuerdo a la ley de Dios o a la ley de Jehová o a la ley que Dios dio a través de Moisés, el pueblo de Israel tenía que practicar. Cada una de estas ofrendas tenía un propósito en específico. Cada ofrenda, cada sacrificio iba a convertirse en un tipo del Señor Jesucristo. Sin embargo, cada ofrenda, como hemos visto en las últimas semanas, tenía un propósito distinto, tenía un propósito diferente. Quiero llamar su atención al frente, porque es importante utilizar esta parte introductoria para poder comprender mejor el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Hemos analizado 3 ofrendas. En primer lugar, hemos hablado acerca de la ofrenda o del sacrificio del holocausto. Quiero recordarles que a pesar de que hemos estudiado estos 3 temas, no los hemos agotado. Yo he querido recalcar algunos aspectos relevantes e interesantes, pero lo que aquí les he enseñado no es todo. Y es el ejemplo del sacrificio del holocausto, que en este caso lo estudiamos como un sacrificio voluntario que tiene como propósito la consagración, nuestra consagración a Dios. Quiero recordarles que había ocasiones en que ese mismo sacrificio servía por el pecado, pero básicamente está indicado como algo voluntario, como un sacrificio de consagración. Después venía una segunda ofrenda, la ofrenda de oblación, la ofrenda de granos.
la ofrenda de harina, que tenía como propósito el santificarse. Ya me consagré a ti, Señor, ahora me comprometo a vivir una vida de santidad. Decíamos que tal vez podemos haber personas que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, pero no cambiamos, no somos transformados, no nos consagramos, seguimos siendo las mismas personas. Esta ofrenda recordaba precisamente ese compromiso de vivir una vida de santificación. Y entonces había una tercera ofrenda también, la ofrenda de paz. Esta ofrenda tenía como propósito decirle al Señor: Señor, me he consagrado a ti, me he comprometido a vivir una vida de santificación y por lo tanto me propongo disfrutar lo que implica ser parte del pueblo de Dios, en este caso lo que implica ser parte de una iglesia o lo que significa ser cristiano. De tal manera que si en algún momento alguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos damos cuenta que la vida cristiana se ha convertido en algo pesado, en algo difícil, en algo complicado, en algo que ya no le estamos encontrando, vamos a decirle, ese sabor o ese gusto, tenemos que consagrarnos de nuevo, tenemos que hacer ese compromiso con Dios de santificarnos para volver a tener comunión con Dios. Y quiero que observen, insisto, la figura que está al frente, porque cada una de estas tres ofrendas o sacrificios tenían como propósito honrar a Dios. Cada ofrenda, cada sacrificio tenía como propósito honrar a Dios. Pero independientemente de que el pueblo había tomado la decisión de comprometerse con Dios, existía la posibilidad, tal vez remota incluso, de que el pueblo hiciera algo que rompiera esa comunión con Dios. ¿Qué es? ¿Hermana Julia? ¿O quién dijo? ¿Ruth? Alma. El pecado. El pecado tiene la capacidad, quiero que nos demos cuenta, ya no está la flechita, de romper esa comunión. Porque el pecado, hermanos, lejos de honrar a Dios, es algo que abre, es como si se abriera un espacio. Por eso noten que entre la flecha que está indicando hacia arriba hay un espacio. Esa comunión que se tenía con Dios se puede romper en el momento en el que el pecado se hace presente en la vida del creyente que está manteniendo una comunión con Dios. Y lejos de honrar a Dios, el pecado deshonra a Dios. Hoy vamos a aprender algo muy serio, muy serio. Yo espero que la clase de hoy cambie nuestra manera de pensar. Porque hoy vamos a aprender en la Biblia que el pueblo tenía que estar consciente de la responsabilidad que tenía como pueblo, que tenía como individuo delante de Dios. Voy a dejar esto en sus mentes, hermanos, en sus cabecitas. Abran sus Biblias en el libro de Levítico, por favor, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 2, 3, 13, 22 y 27. No se preocupe si no captó todos, ahorita los voy a explicar de nuevo. Levítico, capítulo 4. El capítulo 4 del libro de Levítico tiene como propósito, el libro de Levítico, capítulo 4, tiene como propósito, hermanos, describir el sacrificio por el pecado. Dice la palabra de Dios 4:1, y quiero, por favor, les suplico que pongan atención, porque les voy a hacer una pregunta al final. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Versículo 13, mismo capítulo.
Si toda la congregación de Israel hubiere pecado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, versículo 22, Levítico 4, 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, versículo 27, mismo capítulo. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se ha de hacer y delinquiere. Debido a que es una porción grande, quise tomar únicamente estos versículos centrales. Dos preguntas. La primera, ¿qué frase se repite en cada una de esas porciones? Yasmín. Hierro. Hay una frase que se repite por hierro, por hierro, por hierro. ¿Qué significa la palabra hierro? No. Errar al blanco no. ¿Qué significa la palabra hierro, Carlos? Pecado sin conocimiento. Pero en realidad la palabra hierro habla de algo que se hace por ignorancia, que se desconoce. Es algo involuntario. Hierro es algo involuntario. Dos, ¿qué pudieron distinguir también como segunda cosa en cada uno de estos versos? Además de que se repite la palabra por hierro, por hierro, por hierro. Pecar, no. No. Mandamientos, no. Juan. Que sea una ofrenda, sí, también. Pero hay algo, se está refiriendo a casos en particular. En uno habla del sacerdote, en otro habla del pueblo, en otro habla de un jefe y en otro habla de una persona común. ¿Ok? Bien. Cuando una persona pecaba, entonces el pecado deshonra a Dios. Cuando una persona pecaba, entonces en ese momento ya la ofrenda que se tenía que ofrecer dejaba de ser voluntaria y se convertía en obligatoria. Porque ahora tenía que ofrecer una ofrenda, un sacrificio por el pecado. Y la ofrenda por el pecado iba a traer como consecuencia perdón. Y al traer como consecuencia perdón, iba a traer reconciliación. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos, se rompe nuestra comunión con Dios. Es como cuando te enojas con alguien, te distancias. ¿Y qué necesitas hacer? Reconciliarte con Él. Para reconciliarte con Él y con ella, ¿qué tienes que hacer? Ofrecer o reconocer la falta, una disculpa, acercarte con esa persona. Ya que han quedado en claro los términos, pues entonces tú dices, amigos de nuevo, ¿verdad? Hay una reconciliación. El sacrificio por el pecado, primero que nada, ofrecía perdón y por consecuencia también traía, hermanos, reconciliación, restauración, puesto que el pecado había roto la comunión con Dios. Pero aquí hay algo muy serio. Muy serio. Déjenme abrir un paréntesis. Los ventiladores están prendidos, hermanos. Si sienten que hace mucho frío, con confianza los pueden apagar, ¿eh? Los prendimos porque se sentía calor hace rato, pero ¿están bien? Los pueden apagar sin problema. Alguien que los alcance lo puede hacer. Bien, atención, hermanos. Escuchen esto. Este sacrificio únicamente servía para expiar, para cubrir los pecados por hierro. Los pecados que se cometían de manera involuntaria. Va de nuevo. Este sacrificio únicamente servía para expiar, para cubrir los pecados que se llevaban a cabo de manera involuntaria o por ignorancia. El pecar involuntariamente o por ignorancia no nos exime de un castigo. Por ejemplo, imagínense que su servidor nunca ha manejado un coche
nunca se ha interesado en las leyes de tránsito. Y yo no sé que en cierto lugar únicamente hay que manejar a 80 kilómetros de velocidad y yo voy a 120. Me alcanza la patrulla, me detienen y le digo, sí, oficial, dígame de qué se trata. Me dice, muéstrame sus documentos y yo le digo, ¿qué pasó? Dice, usted ha excedido la velocidad límite para este lugar. Digo, disculpe. Nuestro equipo ha detectado que usted viene a 120 kilómetros y aquí está permitido a 80. ¿Cómo cree? No me diga. Oiga, ¿sabe qué? Mire, es que yo no sabía que ese era el límite de velocidad. Pues lo siento mucho, pero usted ha violado una regla de tránsito y usted tiene que pagar una multa. De hecho, hermanos, en derecho, hermana Saraí, ignorar una ley te exime de cumplir con la falta. No. ¿Verdad que no? Esa es la frase correcta. La ignorancia de la ley no exime. Tú la ignoraste, qué lástima. No te exime de cumplirlo. Ahí está la abogada. En cuestiones de ley de Dios, pecar por ignorar la ley de Dios no nos eximía de la culpa. Insisto, no se trataba de pecados voluntarios que se cometían de manera abierta. Israel era un pueblo y nosotros como iglesia podemos en ese sentido sentirnos iguales. Les voy a decir por qué. Porque el pueblo de Israel tenía la ley de Jehová, la ley de Moisés. Tenía mandamientos claros, precisos. Cada uno de ellos tenía la responsabilidad de conocer la ley de Dios. Dios lo primero que hizo cuando Israel salió de la esclavitud en Egipto es les dio la ley. Se estacionaron casi un año en el monte Sinaí para escuchar todas las leyes de Dios. Dios a través de estas leyes quería que el pueblo no se perdiera, supiera con claridad qué esperaba Dios de ellos y qué podían esperar, hermanos, ellos de Dios. Pero si de alguna manera alguno de ellos se perdía porque no había sido diligente para estudiar, hermanos, y pecaba por yerro, entonces podía ofrecer ese sacrificio. Pero, hermanos, en el Antiguo Testamento no había un sacrificio para quien pecaba voluntariamente, con conocimiento. Cuando una persona pecaba voluntariamente con conocimiento, moría. El pecado se pagaba con la muerte. Porque cuando una persona conoce la voluntad de Dios y a pesar de eso peca, está actuando en rebeldía con soberbia contra Dios. Hermanos, esto es algo muy grave. Yo quiero hablar de mí, no puedo hablar de ti, pero quiero que pienses en ti. Cuando yo como creyente estoy teniendo una actitud, un comportamiento, viviendo de una manera, hablando de una forma vulgar, grosera, mi comportamiento no tiene nada que ver, no está pegado a la ley de Dios, a pesar de que yo la conozco, la he escuchado, la sé, estoy actuando con arrogancia y con soberbia contra Dios. Es algo muy grave. Una cosa es que un hermano nuevo, alguien que apenas tiene poquito tiempo en la palabra de Dios, no conoce mucho, ¿verdad? Peca, le está costando, pero está aprendiendo y poco a poco va conociendo qué es lo que Dios quiere en su vida. Pero aquellos que ya tenemos más tiempo, tenemos más conocimiento, hermanos, somos más responsables delante de Dios. Dios no nos puede juzgar, no nos va a juzgar de la misma manera a aquellos que ya tenemos un conocimiento que a aquellos que no lo tienen. Pero hay algo más que dice este pasaje de la Biblia, que a pesar de que Israel era el pueblo de Dios y por lo tanto un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, era un pueblo que podía en algún momento dado pecar. Y si pecaba involuntariamente, pues entonces había una ofrenda.
que cubría esos pecados. Hoy en día, hermanos, desafortunadamente hay muchos predicadores, muchos pastores, muchas iglesias que dicen: no, si tú eres un hijo de Dios, si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como Salvador personal, tú ya no puedes pecar, tú ya no tienes pecado, porque si tú tienes pecado, entonces tú no eres salvo. No, eso no es cierto. Todos somos pecadores. Lo que la Biblia enseña, sin embargo, es que el pecado no debe de dominar nuestra vida. Por eso Juan, acompáñenme a la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, donde vamos a descubrir, o donde vamos a recordar más bien, lo siguiente. Primera de Juan 1, 7 y 8. La palabra de Dios dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Quieren apagar ese ventilador, hermano? Ahí está el apagador abajito. Abajo de usted, a su izquierda, hay un apagador. Se apaga el que está en la escalera. Dice la palabra de Dios: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y dice más adelante: pero si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos? Cuando pecamos, tenemos que ir delante de Dios para que Él perdone nuestros pecados. Vamos a Números capítulo 15, versículo 30. Necesitamos entonces considerar otra vez que cuando nosotros, hermanos, pecamos con conocimiento, estamos actuando con soberbia delante de Dios, con arrogancia, con altivez. Números capítulo 15, versículo 30 y 31. Hermanos, y llamo su atención al frente. Y quiero preguntarte, aquí hay varios que son papás o que somos papás. Te quiero preguntar, hermano, lo siguiente: ¿qué sientes cuando le dices a tu hijo lo siguiente? Oye, hijo, mira, voy a salir, pero cuando yo llego quiero que esté recogida la mesa, lavado los trastes y que hayas recogido tu cuarto. Y tú regresas por la tarde y te das cuenta que no he hecho nada. Y le dices: oye hijo, hija, ven para acá. ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? ¿Por qué no? Disculpa, ¿por qué no? No quise. ¿Cómo te sentirías si tu hijo te respondiera así? Papás, mamás, no saquen la chancla aquí. Es una suposición. Nada más es una suposición. Entre triste y enojado. A lo mejor tú dices: hermano Germán, a mí nunca mis hijos me han dicho eso. Ok, pero ¿han obedecido siempre lo que les has pedido? ¿Siempre han hecho lo que les has ordenado? Porque si no lo han hecho, es como si te hubieran dicho exactamente eso. No sé si me explico. Porque en realidad lo que te está diciendo es: sí, me dijiste que lo hiciera, no lo quise hacer, ¿y qué? Es que te dije que lo hicieras, ándale, córrele y ve. En realidad Él ya te dijo con sus acciones: no me importa lo que tú me dijiste, por eso no lo hice. Si me hubiera importado, lo habría hecho. A eso se le llama actuar con soberbia, con arrogancia. Y si tú y yo como padres nos sentiríamos agraviados, tristes, como dice Sandra, imaginémonos cómo se siente Dios cuando nosotros, sus hijos, pecamos con conocimiento de su palabra. Acompáñanos ahora sí, con base en como complemento del ejemplo que acabo de dar, a ver lo que dice Números 15, 30 y 31. La palabra de Dios señala: mas la persona que hiciere algo con soberbia, y noten lo que dice, así el natural como el extranjero, ¿qué dice? Ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, será muerta, morirá.
Por cuanto tuvo en poco, ¿qué dice? La palabra de Jehová. Y además, ¿qué hizo? Menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad, ¿qué dice? Caerá sobre ella. Oye, es que qué duro es Dios. No, Dios es un Dios justo y santo. Él ha dado mandamientos que se pueden cumplir. Aquellos hermanos que ya tienen tiempo y los que tienen poco tiempo, yo les invito a que lean la Biblia allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Y hubo un momento en el que Moisés está hablando con el pueblo de Israel y les dice: los mandamientos que Dios nos ha dado no están lejos, no están del otro lado del mar, para que digas quién va a ir por ellos y me los va a traer. No están en el cielo, tan lejos como el cielo, como para que digas quién va a subir hasta allá y los va a bajar para que yo los pueda tener. Dice: no, están en tu corazón. Entonces, hermanos, la facilidad o dificultad para obedecer la palabra de Dios radica no en lo difícil que es el mandamiento o lo limitante que puede llegar a ser, sino en la disposición que hay en nuestro corazón para obedecer a Dios. Si nosotros estamos teniendo comunión con Él, nos hemos comprometido con Él, nos hemos santificado ante Él y estamos disfrutando la comunión con Él, no nos va a costar, no nos va a ser difícil. Pero si de manera contraria no lo estamos haciendo, pues entonces definitivamente vamos a actuar como aquellos hijos. De tal manera que cuando yo he pecado, e insisto, de nuevo quiero aplicarlo conmigo porque no me atrevo a decirlo de ti, ¿verdad? Haciendo algo que a Dios no le agrada, yo le estoy diciendo a Dios: Señor, no me importa tu palabra, no me importan tus mandamientos, ¿verdad? No me importa quién eres tú, yo voy a hacer mi voluntad. Yo decía hace rato que yo espero que la clase de hoy nos haga cambiar nuestra manera de pensar respecto al pecado. Porque al ratito vamos a ver todavía algo más. Insisto, no había expiación disponible bajo la ley para el pecado que se hacía con soberbia. De hecho, en Levítico capítulo 4, versículo 2, en la ley de Dios, la primera vez que Dios utiliza la palabra pecado está aquí. Y quiero recordar ahora sí qué significa la palabra pecado. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 4, versículo 2. La palabra hebrea que se traduce como pecado, Jueces 20:16, discúlpeme. En Levítico 4:2 ya lo leímos. Quiero que vayamos a Jueces 20:16. En Jueces capítulo 20, versículo 16, hay un pasaje interesante donde está la misma palabra que se traduce como pecado. Jueces capítulo 20, versículo 16. Es que estoy en Josué. Jueces 20, 16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Esa palabra erraban o errar es la palabra que se traduce como pecado en la Biblia. En la Biblia, la palabra pecado, que originalmente significaba errar o no atinarle al blanco, con el paso del tiempo es una palabra que vino a describir el hecho de que una persona dejaba de tener una relación armónica con otra. Por eso se convirtió en una palabra, ¿verdad? Vino a tener una connotación casi siempre negativa. Pecado, ¿qué es el pecado? El pecado hace que la relación que nosotros teníamos con Dios ya no sea la correcta, ya no estamos en armonía. También describe una relación que no es normal. No es normal que yo diga que soy creyente y vivo en pecado. No tengo armonía con Dios y yo estoy viviendo una vida de rebeldía. Yo no quiero hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Simplemente porque yo no quiero. Bueno, nadie te va a obligar. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que nadie te va a obligar a ti ni a mí.
Y afortunadamente para ti y para mí, hoy no nos cuesta la vida. Pero eso no significa que no estamos actuando con soberbia ante Dios. No sé si me explico. No, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacerlo, y a mí nadie me puede obligar. No, en realidad nadie te puede obligar. Eso solamente lo decides tú. Pero si yo decido no hacer algo que Dios ordena, yo estoy actuando con soberbia. Estoy menospreciando su palabra. Estoy teniendo una relación que no es normal. En realidad no tengo armonía con Él. Y entonces viene la primera mención, la primera referencia. Dice, cuando el sacerdote peque. Si un sacerdote pecaba, hermanos, o tenía que ofrecer un becerro. El becerro, en aquellos entonces, acuérdense, se podía ofrecer un becerro, se podía ofrecer un carnero, se podía ofrecer un cordero. Se podían ofrecer a lo mejor animales más pequeños como la tórtola o el palomino, etcétera, etcétera. Lo vamos a recordar el día de hoy. ¿Por qué el sacerdote tenía que ofrecer un becerro? El becerro, hermanos, en aquel entonces, de los animales que acabo de mencionar, era el más caro. ¿Por qué creen ustedes que cuando el sacerdote pecaba, tenía que ofrecer el animal más caro? ¿Mago? No, ¿está bien? ¿Estás bien? Hermanos, el sacerdote tenía mayor responsabilidad ante Dios. El pecado del sacerdote era muy grave. Porque, hermanos, el sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo. Cuando el sacerdote pecaba, despojaba de la adoración hacia Dios. Porque el pueblo decía, mira, él es el sacerdote, ¿cómo es posible que él esté actuando pecando pues? Él es el representante de Dios, por eso vestían de blanco, recordaban la santidad de Dios. Hermanos, aquí hay algo muy importante. Entre más alta sea la posición o el conocimiento que tenemos de Dios, es más grave nuestro pecado. Va de nuevo. No es lo mismo que el pastor peca a que peca algún miembro común de la iglesia. Y alguien puede decir, ya me salvé. No. Porque a lo mejor tienes tanto tiempo en la iglesia que tienes mucho conocimiento. Y eso te equipara a ser una persona de mayor relevancia en la congregación. Por la gracia de Dios tenemos gente nueva en la iglesia. Yo creo que la gente nueva que llega nos ve. Nos ve cómo nos sentamos, si cantamos o no, la actitud con la que estamos aquí, el cómo convivimos, el cómo actuamos con los demás. Hay mucha gente que se va de la iglesia por vernos cómo somos nosotros. Va de nuevo. El sacerdote ofrecía el sacrificio más caro, porque lo que Dios quiere enseñarle al pueblo es que entre mayor sea la posición que tenemos ante Dios, entre más sea el conocimiento que tenemos de Dios, es más grave nuestro pecado. Aun cuando era por hierro. Recuerden, en este caso era por hierro. Porque si hubiera sido cualquier otro pecado, hermanos, ¿qué dijimos que pasaba? Moría, aunque fuera el sacerdote. Claro que sí. Por eso yo he dicho en muchas ocasiones que cuando en la iglesia alguien peca, así sea el pastor o quien sea, tiene que ser disciplinado. Y si no quiere sujetarse a la disciplina, tiene que ser expulsado. Porque en la iglesia nadie está exento. Nadie está por encima de la ley. Creo que bajó Saraí. Nadie está por encima de la ley, por lo menos no en las cuestiones de Dios. ¿Qué se tenía que hacer? El sacerdote colocaba sus manos en el animal,
lo degollaba, tiraba la sangre en el altar, untaba sangre en los cuernos del altar, entraba al lugar santo, rociaba sangre en el velo. En ese lujoso velo tenía que rociar sangre, tenía que untar sangre en el altar del incienso. Lo demás tenía que derramarlo en el altar del holocausto, y tenía que salir del campamento completo, no del tabernáculo, sino de todo el campamento, a un lugar limpio, y allí se tenía que levantar otro altar y se tenía que quemar todo el animal, toda la carne, en símbolo de que el pecado se sacaba completamente del pueblo. ¿Por qué? Porque su pecado contaminaba a todo el pueblo. Por eso hemos dicho en mucha ocasión, hermanos, que todos somos corresponsables aquí, porque cuando un creyente peca, todos pecamos, porque somos un cuerpo. ¿Por qué cuando el sacerdote pecaba se tenía que lanzar sangre al velo, al altar de incienso y en el altar del holocausto? Porque al ser un siervo de Dios, primero que nada tenía que haber una redención, el sacrificio. Tenía que reconocer que había ofendido a la santidad de Dios y que sus ruegos y sus oraciones habían sido estorbadas. Por eso derramaba sangre en el velo, en el altar del incienso, que simbolizaba oración, en el altar del sacrificio, y lo quemaba fuera porque no podía disfrutarse de nada. Recuerden que había sacrificios que se ofrecía una parte del animal y el resto se comía de parte del sacerdote. Aquí se quema todo. ¿Por qué? Porque no puedes disfrutar de algo que representa el pecado. Nadie, así como se debe de disfrutar la comunión con Dios, no se pretende que alguien disfrute el pecado o lo que representa el pecado. Hermanos, Jesucristo está tipificado en esa ofrenda, porque así como ese becerro, hermanos, implicaba fortaleza, fuerza, pero a la vez docilidad, y era el animal sustituto, Jesucristo tuvo la fuerza para soportar, hermanos, el sufrimiento por nosotros, murió de manera sacrificial por nosotros, se dio voluntariamente, dócilmente, y fue el sustituto por nuestros pecados. Pero hay algo más. Acompáñenme a Santiago capítulo 3, versículo 1. Porque el Nuevo Testamento también nos enseña lo mismo. ¿A qué me refiero con lo mismo? A la responsabilidad. Hermanos, ¿se dan cuenta? A ver, me regreso. Hermanos, no sé si he tenido la capacidad semana tras semana de comunicar la relevancia de cada ofrenda. Lo que Dios tenía en su mente. Y lo digo porque ¿cuántas veces no hemos pasado por este libro y leemos y se nos hace de lo más aburrido, de lo menos entendible? Decimos, bueno, pues ya nosotros no estamos en todo esto, así que ya nos libramos. No. Hay una enseñanza muy clara para nosotros. Los mismos principios que están allí aplicados son principios aplicados, hermanos, para los creyentes de hoy. A lo mejor no las mismas maneras de expiar, pero sí son principios aplicados, hermanos, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Santiago 3:1 y después en Lucas 12:46 al 48 lo siguiente: hermanos míos, no se hagan maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué está diciendo Santiago? Cuando tú o yo tenemos una actitud, ¿a qué? ¿A mí qué me vas a decir? Lo que tú me quieras decir yo ya lo sé. ¿Me quieres decir esto, exhortar con el otro, aquello? Eso yo ya lo sé. ¿Qué me vas a decir? Dice Santiago, si tú te quieres hacer un maestro, quieres decir que tú ya lo sabes todo, que tú ya no eres enseñable, que ya nadie te puede enseñar nada porque tú lo sabes, entonces recuerda
tú vas a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento. Si tú mismo dices que estás dominando la escritura, entonces nada puede ser considerado yerro. Vamos a escuchar las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 46. Lucas capítulo 12, versículo 46. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Bien? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué pensamiento te deja? ¿Qué sentimiento te deja, hermano, hermana? Ruth, levantaste la mano. Sí, nada más eso fue lo que pasó con Ofni y Finés, porque ellos murieron siendo sacerdotes. Sí, porque además hicieron una ofrenda que no tenían que ofrecieron algo que no tenían que haber ofrecido, según un pecado voluntario. Por eso murieron, así es. Bien, dice la palabra de Dios en Lucas 12, 46 al 48. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, quedémonos entonces en aquel tipo de personas, de creyentes, que disfrutan la comunión con Dios, que nos consagramos a Dios, que nos santificamos ante Dios, que decimos, Señor, yo decido ser una mujer o un hombre, ¿verdad? Que voy a disfrutar tener comunión contigo, voy a restaurar mi comunión contigo, Señor. Tal vez algunos de los que estamos aquí, hermanos, permítame creer que sí, nunca habíamos considerado esto, que entre mayor fuera nuestra posición o más conocimiento tuviésemos, somos más responsables ante Dios. Porque es válido que alguien no haya considerado eso. Pero a partir de hoy, tú y yo que tenemos una posición en la iglesia o un conocimiento, quiero que recordemos lo grave que es cada que pecamos delante de Dios. Pero también pensemos en la gracia de Dios, porque mientras que antes se merecía la muerte, hoy podemos ir ante el Señor y confesar nuestros pecados. De momento me voy a quedar hasta allí porque quiero continuar. 2. Hablemos de cuando pecaba la congregación. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas, preguntas, comentarios? 2. También cuando pecaba la congregación era, hermanos, se tenía que hacer un sacrificio. Aquí se ofrecía un becerro. El tratamiento, hermanos, cuando el pueblo, ojo, no una persona, cuando todo el pueblo pecaba por yerro. ¿Cómo puede un pueblo pecar por yerro? Bueno, por ejemplo, el pueblo de Israel va en el desierto. Llega un momento en el que no hay agua, no hay comida, no hay alimento, y el pueblo dice, bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Aunque la expresión del pueblo fue una expresión fuerte, ¿verdad? Una expresión que realmente implicaba una gran responsabilidad. El pueblo, vamos a decirlo así, estaba aprendiendo. Habían recibido los mandamientos de Dios, claro que Dios estaba con ellos, y prueba de ello es que les ofrece el agua, les ofrece el maná, les ofrece las aves que son traídas por un viento oriental del Mediterráneo para que coman, las codornices. Y hubo momentos en que el pueblo de Israel cuestionaba algunas cuestiones, el pueblo como pueblo acerca de Dios. Como en la medida en la que ellos fueron creciendo, fueron aprendiendo, los sacerdotes les fueron enseñando las leyes, se dieron cuenta que eso ya eran murmuraciones contra Jehová, contra Dios. Lo fueron aprendiendo. Cuando una congregación pecaba, entonces cometió un pecado por yerro, tenían que ofrecer un cordero.
Como no todo el pueblo podía salir y poner sus manos sobre el cordero, entonces sus ancianos, los representantes del pueblo, iban, colocaban sus manos, degollaban el animal. La acción de degollar al animal de manera cruenta, sangrienta, es un tipo también de Jesús que fue cruentamente, ¿verdad?, sacrificado por nosotros. Que de esa manera su sangre fue derramada por nosotros. Se trataba de un pecado grave, mientras que el pecado del sacerdote, hermanos, estorbaba su adoración. Cuando el pueblo pecaba, deshonraba el nombre de Dios ante los demás pueblos. Deshonraba el nombre del Dios que los sustentaba y los cuidaba. Porque todos los pueblos de alrededor iban viendo, iban aprendiendo con ese pueblo la clase de Dios que ese pueblo tenía. 3. El gobernante. Cuando un gobernante o un rey pecaba, ofrecía un macho cabrío. Un animal también, que es un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Isaac es ofrecido, hermanos? Hay un carnero allí atorado en un zarzal. A diferencia del sacrificio del sacerdote y el sacrificio del pueblo, es decir, que la sangre se llevaba, se rociaba dentro en el altar de incienso, en el altar del holocausto, en el velo. Aquí no, aquí simplemente la sangre se untaba en los cuernos, se derramaba lo demás. En el altar del holocausto únicamente se quemaba la grosura, la grasa y los riñones. Y la carne era para los sacerdotes. ¿Cómo ofendía a un juez o a un rey a Dios cuando él pecaba? ¿Cuál era la responsabilidad del juez o del rey ante el pueblo, hermanos? Hacer que el pueblo, ¿verdad?, fuese gobernado con base en la ley de Dios. En realidad los reyes, hermanos, y los jueces en Israel, si hubieran fungido de acuerdo a la idea de Dios, únicamente eran personas que ocupaban un puesto, porque la ley que tenían que obedecer era esta. Un rey, cuando ascendía al trono, lo primero que tenía que hacer era pedirle a un escriba que le diera o le hiciera una copia de la ley, y él tenía la responsabilidad de leerla todos los días. De tal manera que todos los juicios que ese juez o ese rey hicieran, o todas las decisiones que ellos tomaran para con el pueblo, tenían que ser leyes justas con base en los principios de Dios. Cada juez y cada rey era un representante de Dios, de la justicia de Dios. Cuando ellos pecaban, ofendían precisamente a Dios, ¿verdad?, su gobierno. Porque ¿cómo es posible que Dios haya puesto a este perverso o a este hombre de esa manera, ¿verdad?, colocándolo en esa posición para que nos gobernara? Por eso es que también cuando ellos pecaban, hermanos, abiertamente tenían que pagarlo con la vida, para que el pueblo se diera cuenta que Dios finalmente sí estaba detrás de ellos, que tenían que hacerlo con justicia. Entre paréntesis, hermanos, oremos por nuestros gobernantes. Recuerden que una obligación cristiana que tenemos, valga la redundancia, los cristianos, es orar por los que nos gobiernan. Dice su palabra, para que nos gobiernen y vivamos quieta y reposadamente. Yo creo que cada uno de nosotros tiene derecho a tener una inclinación política, y aquí no venimos a eso, así que no voy a hablar de eso. Pero de lo que tenemos obligación es que, independientemente de quién nos gobierna, tenemos que orar por ellos, por su salvación, por la de su familia, y para que un día alguien les comparta la palabra de Dios y sean sensibles. ¿Saben por qué tenemos que hacer esto, hermanos? Y no es por lo que acabo de decir, porque es un mandamiento de Dios, sino porque la palabra de Dios dice en el libro de Daniel que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y esos hombres y esas mujeres que hoy nos gobiernan
Llegaron a esos puestos porque Dios les permitió hacerlo. Y un día le van a dar cuentas a Dios de cómo ejercieron su gobierno. Por eso nosotros tenemos que orar, hermanos, por ellos. Yo te pido de favor que en la semana cuando tú oras, ora por el presidente, ora por su esposa, ora por sus 4 hijos, ora por sus nueras, ora por los hijos de ellos, ora por el nuevo jefe de gobierno, ¿verdad?, de la Ciudad de México, porque ya la que estaba está haciendo otras actividades. Y ora en realidad por cada uno, sin importar de qué partido es, qué corriente filosófica tiene, porque desde el momento en el que ellos llegaron al gobierno, ellos se colocaron a sí mismos en una posición de responsabilidad para con ellos y para con nosotros. 4. ¿Qué pasaba cuando una persona común, una persona del pueblo pecaba? Creo que me adelanté en la presentación. Sí. Cuando una persona del pueblo pecaba. Bueno, déjenme regresarme un poquito aquí. Habitualmente, cuando una persona, es que más bien me falta una presentación, es lo que me estoy dando cuenta. Cuando una persona del pueblo pecaba, hermanos, habitualmente se ofrecía un cordero o un cabrito. Pero si esa persona era muy pobre y no podía comprar un carnero o un cabrito, podía comprar 2 tórtolas, 2 pichones, 2 palominos. Y si de plano no tenía ni siquiera para eso, entonces podía tomar harina y ofrecerla como la ofrenda de oblación a Jehová, y le contaba como sacrificio, porque se quemaba encima del sacrificio. Cuando una persona del pueblo pecaba, ofendía a Dios porque rompía su comunión con Dios. Esto es importante saberlo, porque nadie era tan pobre que estuviera imposibilitado para llevar una ofrenda sacrificial ante Dios para poder restaurar su comunión con Dios. En todos los casos, hermanos, la ofrenda era necesaria, era obligatoria, porque como dije hace rato, el descuido no les eximía del castigo. Pero hay algo más también. ¿Cuándo se tenía que ofrecer el sacrificio? Si el sacerdote, el pueblo, el gobernante o la persona del pueblo pecaba hoy, ¿cuándo tenía que ofrecer, hermanos, el sacrificio? Tan pronto como lo supiera. En el momento mismo en el que era consciente de que había pecado por yerro, tenía que tomar su sacrificio y tenía que llevarlo delante de Dios. Todos los sacrificios tenían que ser animales sin defectos, para que su comunión no se mantuviese rota. De tal manera que nosotros como cristianos, ¿verdad?, cuando nosotros pecamos, debemos de manera inmediata confesar nuestros pecados delante de Dios. En las últimas 2 predicaciones dominicales que hemos hablado de parábolas de la oración, una, la del juez injusto y la viuda pobre o la viuda inoportuna, como querramos llamarle, y la del fariseo y el publicano, hablamos acerca de la relevancia de la oración. Y yo les comentaba, hermanos, que en honor a la verdad existe la posibilidad, ojalá que no sea el caso, de que hayamos personas creyentes que no oramos nunca en la semana. Ojalá que no sea el caso, ¿verdad? Pero si así fuera, hermano, tenemos que orar. Sobre todo cuando estamos conscientes de que hemos pecado delante de Dios, debemos de hacerlo pronto para que nuestra comunión con Dios no esté rota. A diferencia, hermanos, de los pecados en el Antiguo Testamento, en los cuales estaba tipificado Cristo, ya sea en el becerro, en el cordero, en el carnero, o incluso en las tórtolas o palominos, representando la humildad y la mansedumbre de Cristo, o incluso en la harina, ¿verdad?, que pasaba por ese proceso de muerte, de resurrección y que daba fruto, y que ya expliqué, hermanos, en las clases pasadas, pero que únicamente cubría los pecados. Nosotros cuando pecamos vamos delante de Dios y Él nos lava, nos limpia completamente de nuestros pecados.
Voy a pedirles, por favor, a los hermanos de la izquierda que busquen 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. A los hermanos del medio, Éxodo, capítulo 29, versículo 14. Y a los hermanos de la derecha, Hebreos, capítulo 13, versículos 11 y 12. La diferencia entre la obra de Cristo y los sacrificios por el pecado radica en el hecho de que uno solo los cubre y el otro nos limpia completamente. Y dos, cada sacrificio representaba a alguien en particular, pero la sangre de Cristo nos lava a todos, no importa que seamos una persona, ¿verdad?, del común de la iglesia o tengamos alguna posición de liderazgo, de conocimiento en la iglesia, ¿verdad? La sangre de Cristo nos sigue lavando. Hermanos, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario no solamente sirve para limpiarnos de los pecados que nos condenaban, sino sirve también para lavarnos de los pecados que seguimos cometiendo en la medida en la que nosotros estamos desarrollándonos como cristianos. No necesita ser sacrificado de nuevo, esa sangre sigue teniendo ese mismo efecto. Hermanos de la izquierda, Jesucristo, representado, tipificado en cada ofrenda, nos recuerda lo siguiente. Hermanos de la izquierda, 2 Corintios 5, 21. Fuerte dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, él no conoció pecado, pero el Padre lo trató como si fuera pecador. Es decir, murió para que nosotros fuésemos justificados, es decir, declarados justos. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, que ya hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón como Salvador personal, si muriéramos en este momento, al llegar a la presencia de Dios, Él nos va a declarar justificados por la sangre de Jesucristo, que nos lavó de nuestros pecados. Hermanos del medio, Éxodo 29, 11, fuerte dice: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Ya dije hace rato por qué se quemaba fuera. ¿Se acuerdan por qué, hermanos? ¿Por qué, hermana Carmen? Perdón, ¿no les dije la cita? Perdón, hermanos, ya saben que uno que está viejito. Lo siento, hermanos. 29:14. ¿Me harían favor de leerlo conmigo ahora sí? Dice así: pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Hermanos de la derecha, Hebreos 13, 11 y 12. Fuerte dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Decía yo hace rato, afuera del campamento, un lugar limpio. Se ofrecía ya sea la carne, si era el del carnero, o si era el del cordero del pueblo, o bien, ¿verdad? Depende de cuál se tratara. Pero hay algo interesante, hermanos. ¿Por qué Jesucristo? Aquí está, esta es toda la línea roja, hermanos. Esta es la barda perimetral de Jerusalén en los tiempos de Jesucristo. Aquí está el templo. Aquí está el Gólgota, donde fue crucificado Jesucristo. ¿Se dan cuenta que está fuera de la ciudad? ¿Por qué Jesucristo fue crucificado fuera de la ciudad? ¿Por qué no fue crucificado en alguno de esos lugares? Porque en él se estaba tipificando la ofrenda por el pecado. Nada ocurrió por casualidad. No se les ocurrió a los romanos, vamos a sacarlo, o a los judíos. No, hermanos, no.
Jesucristo, al ofrecerse como ofrenda por el pecado, tuvo su sangre, ¿verdad? Él fue entregado, su cuerpo fue llevado fuera. Sufrió no solamente la humillación de ser tratado como pecador, sino que ni siquiera murió dentro de la ciudad, de su ciudad. Fue sacado, hermanos, porque lamentablemente de esa manera tenía que ser para que Él pudiera lavar nuestros pecados. Hermanos, cuando Israel viajaba en el desierto, todo el campamento era santificado para Dios, era un lugar santo. Por eso Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado tenía que ser sacado. Esa es la razón. A Jesús tienen que llevarlo fuera de la ciudad también. Dice Mateo 24:33, se los voy a leer: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué observan ustedes, hermanos, en esta imagen? El pueblo. El pueblo tenía que salir también en búsqueda de que esa ofrenda que estaba representada allí, ¿verdad? O que estaba más bien, que se había realizado allí, que representaba el pecado, era un símbolo del pecado. Ellos salían para apropiarse del perdón y de la reconciliación que se obtenía, hermanos, entre ellos y Dios por este sacrificio. De tal manera que entonces, si Jesús fue sacado, nosotros tenemos que también salir, buscarlo. Por favor, busquen todos Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14, y Juan capítulo 12, versículo 32. Ya casi estamos por terminar, hermanos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Insisto, como he dicho en otras ocasiones, sé que de repente es mucha información, muchos detalles. Yo les conmino, les animo, les exhorto a que en la semana vean las grabaciones que se quedan en las redes sociales. Si algo no se quedó claro, toma nota, repásalo, repítelo, porque es importante, hermano. Es importante. Ruth. Era un pecado de soberbia, porque sabían perfectamente lo que pasaba. Por eso el pueblo terminó yendo cautivo y la gran mayoría muriendo. Dice Hebreos 9, 13 y 14: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vayan ahora conmigo a Juan capítulo 12, versículo 32. Ustedes en casa lean el libro de Hebreos y se van a dar cuenta que el autor de Hebreos está aplicando a Jesucristo, a su muerte, a su sacrificio, cada uno de los atributos que los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento representaban, porque en Jesús se cumplió todo. Hay quien dice, no me consta, que cuando Jesús, hermanos, está en la cruz, está muriendo, está derramando su sangre, está en la tierra, hay por lo menos 300 profecías que se cumplieron acerca de él. 300. Y como muestra un botón, la próxima vez que tú leas, que ustedes lean el libro de Mateo, ¿verdad? Ya sea en Biblia física, cómprate un marcador, o en la electrónica que te permita marcar con el dedo. Marca las veces que dice, y para que la escritura se cumpliese. Y como dijo el profeta, y como decía la profecía, o sea, el autor particularmente de Mateo, porque Leví era judío, le está demostrando a su pueblo Israel que en ese Jesús se está cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho. ¿Cómo ignorar quién era Jesucristo si es la persona en quien se está cumpliendo, quien está siendo el antitipo de todos los tipos, es decir, el cumplimiento de todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento?
Juan 12:32. Dice Jesucristo acerca de su muerte: y yo, si fuere levantado de la tierra, ¿qué dice? A todos atraeré a mí mismo. ¿Qué significa este verso, hermano? Lo que Jesús está diciendo es: cuando yo sea crucificado, levantado en la cruz, a través de esa acción voy a hacer que todo mundo venga hacia mí. Jesús, metafóricamente, está esperando que todos salgamos a Él para apropiarnos del resultado de su sacrificio, de su salvación. Hoy no tenemos que salir literalmente, pero sí tenemos que ir en su búsqueda. Porque la razón por la que Jesucristo murió, dice, es para que toda la gente viniera hacia mí. Como Hijo de Dios y Creador, hermanos, la vida de Jesucristo definitivamente tiene más valor que cualquier animal ofrecido. Su muerte, hermanos, pagó con creces el pecado de todo el mundo. Aunque ya lo dije, voy a mencionar 5 cosas más en las cuales Jesús está tipificado. 1, está tipificado en el animal degollado. El animal moría de una manera cruenta, dije hace ratito. Jesús también murió de una manera cruenta, derramó toda su sangre. La sangre del animal que se rociaba en todos lados implicaba que toda la comunión, toda la persona estaba siendo lavada, como toda la persona que se acerca a Él es lavada de sus pecados. La grosura del animal, hermanos, subía como olor grato delante de Dios. El sacrificio de Jesús subió delante del Padre como olor grato. El resto del animal, hermanos, era quemado afuera del campamento a morir por los pecados, de tal manera que los nuestros también fueron cubiertos allá en la cruz. Y las cenizas, hermanos, en lugar limpio, simbolizaban ese sacrificio aceptado por el Señor. Y Jesús, hermanos, es ese sacrificio aceptado por nosotros, el cual fue enterrado, sepultado en una tumba nueva. ¿Se acuerdan que lo enseñamos? Para terminar, con eso termino y dejo el tiempo a mi hermano Arellanes para que continúe el culto. Si pudiéramos resumir en pocas palabras cada una de las 4 clases, diríamos que en la ofrenda del holocausto tipifica la entrega de Cristo a Dios. En la ofrenda de granos tipifica la pureza de Cristo. En la ofrenda o el sacrificio de la paz tipifica la paz que recibimos de Cristo. Y en la ofrenda por la culpa, el perdón que hemos recibido por la sangre de Cristo. Por donde quiera que le veamos, por donde quiera que le busquemos, hermanos, Jesucristo está tipificado, a veces hasta en los detalles más pequeños. Porque todo nos debe de llevar a la persona de Cristo. Hermana Carmen, en el altar del holocausto, que se hacía un sacrificio para la redención de los pecados de ese hombre. En el altar del incienso, que las oraciones que se habían roto se reanudaban por la comunión a través del perdón. En el velo, ¿verdad?, que se reconocía a Dios, ¿verdad?, se honraba a Dios, que estaba representado en el propiciatorio que estaba delante del velo. Ok. Adelante, hermano.